El texto bíblico que vamos a poner está en el libro de Números, capítulo 22, verso 21 en adelante. Y dice así: Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los oficiales de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus 2 criados lo acompañaban. Y cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino y se fue por el campo. Pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre 2 viñas, con cercos de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, apretando el pie de Balaam contra ella. Entonces Balaam volvió a pegarle. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia dónde ir, ni a derecha ni a izquierda. Y cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. Pobre burra, ¿no? Pero el Señor hizo hablar a la burra y esta dijo a Balaam: ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balaam respondió: te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra contestó a Balaam: ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balaam. Y notemos aquí, como lo dice el título, que no todos los burros son tan burros. Y quizás nos puede parecer gracioso, cómico el título de este mensaje, pero ¿sabes que al leer esta historia bíblica podemos reconocer que es una realidad? La burra de Balaam era más obediente e inteligente que él. En los versículos anteriores a esta historia, en la cual una burra le habló a su dueño para hacerlo entender su error, podemos ver que Balaam iba a una misión que era desagradable a Dios, ya que el rey Balac de Moab tenía miedo, temor del pueblo de Israel. Ese pueblo que iba camino a la tierra prometida, pues Balac escuchó de las victorias que el Señor le había dado a su pueblo, y por ese motivo le pidió a Balaam que fuera a maldecir al pueblo de Dios. Y esto sucede cuando Balaam va camino a eso. Leemos en Números 22, unos versículos anteriores, del 4 al 6. Entonces dijeron los moabitas a los jefes de Madián: esta muchedumbre, refiriéndose al pueblo de Israel, devorará todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado devora la hierba del campo. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Así que mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. ¿Quién era este Balaam? Balaam fue un profeta y adivino que en ese momento fue contratado por el rey Balac de Moab para maldecir a Israel, pero Dios lo obligó a bendecirlos en su lugar. Ahora, en esa misión iba Balaam montado en su burra, cuando el ángel del Señor se paró frente a él con su espada desenvainada. Y si no hubiese sido porque la burra vio al ángel y se apartó,
el ángel le hubiera dado muerte a Balaam. Allí en Números 22 leemos: el ángel del Señor preguntó: ¿por qué golpeaste 3 veces a la burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Saben, en esta historia podemos encontrar lecciones preciosas para nuestra vida. Por eso dije que hoy vamos a aprender a través de un animal. Y no las encontramos en la vida de Balaam, no las encontramos en él. Él no es realmente el que nos da la lección. Y es por eso que podemos decir que no todos los burros son tan burros, porque la burra de Balaam hoy nos va a hablar. Veamos ahora cuáles son las lecciones que encontramos en esta historia. Y la primera lección es que la burra vio lo que Balaam no pudo ver. Allí leemos de vuelta el verso 22 y 23 de Números 22, en donde dice: mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió, y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra, y sus 2 criados lo acompañaban. Y cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino y se fue por el campo, pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. Aquí el ángel del Señor se puso en el camino por adversario de Balaam. Él estaba con su espada desenvainada para frenarlo, para que no siguiera por ese camino. Darle muerte, esa era la intención. Pero él no lo pudo ver. Balaam no lo vio. Él iba ciego espiritualmente. Pero su burra lo vio y se apartó. Y Balaam se enojó y la azotó. Balaam estaba tan enfocado en lo que quería que perdió sensibilidad espiritual. Él se había propuesto un objetivo, que era cumplir con el pedido del rey. Y eso le produjo esa falta de sensibilidad espiritual. Y cuando nos encaprichamos con algo, muchas veces dejamos de escuchar a Dios y perdemos la sensibilidad espiritual. Y verdaderamente esa burra nos da una gran lección a nosotros, los seres humanos. Pues ella pudo ver lo que muchas veces nosotros no podemos ver por la dureza que hay en nuestro corazón. No podemos ver que Dios está frente a nosotros como adversario para frenarnos, para que no sigamos en el camino equivocado que llevamos, para que no tomemos esa decisión que no es agradable al Señor. Muchas veces estamos tan ciegos espiritualmente que somos nosotros los que nos comportamos como burros, obstinados, tercos, rebeldes. No mires a gente a tu lado, ¿eh? Mírate a vos. ¿Saben? No vemos el daño, no vemos la destrucción que nuestro camino y nuestras decisiones le están causando a nuestra vida, le están causando quizás a nuestra familia, como le sucedió a Faraón allí en Éxodo 17. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Pero Faraón estaba ciego, espiritualmente ciego, y no veía el daño que estaba haciendo a su propio pueblo por no permitir que los israelitas salieran de allí. Ahora, lo más peligroso de la ceguera espiritual es que quien la padece no se da cuenta que está ciego. Y es por eso que quizás hoy Dios está poniendo un obstáculo en nuestro camino. Un plan que no resulta,
Una circunstancia que nos obliga a detenernos. Y en lugar de preguntarnos, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Muchas veces nos enojamos, luchamos contra aquello que Dios está usando para protegerte. ¿Sabes que a veces las oraciones no es que no son respondidas, sino que la respuesta es no? Y uno, en esa ceguera espiritual, uno se enoja porque dice, ¿por qué, Señor, no me cedes o no me concedes lo que te estoy pidiendo? Dios está protegiéndote, mi hermano. Y tenemos que comprender que la ceguera espiritual es uno de los mayores peligros en la vida de un cristiano. Y la mayor evidencia de la ceguera espiritual es creer que no estamos ciegos, porque el ciego espiritual no acepta consejos, porque el ciego espiritual siempre justifica sus acciones. El ciego espiritual se molesta cuando alguien le corrige y le quiere hacer abrir los ojos. Y lastimosamente muchos de nosotros, al igual que Balaam, creemos que los equivocados son los que nos quieren frenar y que los obstáculos que Dios nos está poniendo en el camino son situaciones que tenemos que superar de alguna manera para poder avanzar, porque nada ni nadie nos puede frenar en lo que ya hemos decidido, aunque estemos equivocados. En segundo lugar, la burra de Balaam se detuvo y no siguió a pesar de los golpes. El verso 27 y 29 dice, cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima, entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ésta dijo a Balaam, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balaam respondió, te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. Y aquí, en este punto, tendríamos que preguntarnos, yo no sé si a usted no le llamó la atención, a mí en un momento me llamó la atención. ¿Por qué no hubo sorpresa en Balaam al oír hablar a un animal? ¿Qué hubiera hecho usted si su perro le habla en su casa? O su gato. Pero no hubo sorpresa en Balaam al oír hablar a un animal. Quizás, y digo solo quizás, a alguno tampoco le hubiera asombrado esto. Ya que cuando el corazón está atrapado, mi amado, por la ambición, incluso lo milagroso puede pasar desapercibido. ¿Entienden lo que estoy diciendo? A veces hay milagros en la vida de las personas y no nos sorprendemos, pasa desapercibido, porque estamos atrapados en otra cosa. En otras palabras, Balaam no se sorprende porque su corazón estaba más atento a la recompensa que a la revelación. Y eso lo convierte en espejo de lo que puede pasar en la vida espiritual hoy. Hoy el cristiano a veces está más concentrado en lo que puede conseguir que en lo que Dios le quiere revelar. Y la burra de Balaam, al ver al ángel con la espada en la mano que estaba enfrente de ellos en el camino, ya no avanzó. Se detuvo y se echó. Y a pesar de que Balaam se enojó y la azotó con un palo, ella no avanzó. Esa burra no quiso seguir adelante, aún a pesar de los golpes. ¡Qué gran lección, iglesia, nos da esta burra! Pues muchos de nosotros, cuando Satanás golpea nuestro orgullo con burlas, lo golpea con palabras de menosprecio, desechamos las decisiones que ya habíamos tomado y volvemos a los mismos pecados. Volvemos a retomar un vicio, volvemos a enredarnos en las mismas relaciones pecaminosas que ya habíamos decidido dejar para nunca más volver a ellas. Hay personas que ceden por amenazas. Se dejan amedrentar por las palabras de personas soberbias que le quieran imponer un estilo de vida
que ellos quieren dejar. Y es por eso que esa burra es un gran ejemplo. A pesar de los golpes de Balaam, dice el texto que no se movió. Y nosotros tenemos que decidir con valentía y declarar por fe lo que dice la palabra de Dios. Allí en Hebreos dice: así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y en tercer lugar, la lección es que la burra fue un instrumento para poder salvar la vida de Balaam. Allí en Números 22, 32, 33 dice: el ángel del Señor preguntó: ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque yo he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Verdaderamente Balaam no murió porque su burra le salvó la vida. Esa burra le sirvió para no morir. Esa burra fue un instrumento para preservarlo, para preservación de la vida de Balaam. ¡Qué increíble! Una burra sirvió para salvar una vida. Y muchos de nosotros muchas veces no hacemos nada para ser de bendición para nuestro prójimo. No hacemos nada para salvar la vida de alguien que va camino a la condenación. A veces tendríamos que tener un poco de ese espíritu de burro y poder hablarle a alguien y decirle: mira, estás yendo por el camino equivocado. Volvé a los caminos del Señor. O comenzar a caminar los caminos del Señor. ¿Amén? Muy bien. Así que entonces, para terminar en esta noche, te ruego que cuando veas a alguien que pone su vida al servicio del Señor, en lugar de criticar, en lugar de tratar de desanimar, recordar: no todos los burros somos tan burros como para no poner nuestra vida al servicio del Señor. Vos sos totalmente apto para poner tu vida al servicio del Señor. Y la pregunta que te dejo aquí, para que como siempre después que salgas de acá te vayas a tu casita caminando y pensando: vos, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿cuándo vas a poner tu vida al servicio del Señor? Hay hermanos que se consideran burros, pero burros en el sentido de que no tienen el conocimiento. Pero Dios tiene el poder para que tu mente se abra y realmente conozcas la verdad del Señor. Y la puedas transmitir, porque conocer y ser revelada la verdad y la palabra del Señor a tu vida no es para que vos te la guardes en el bolsillo y te vayas silbando bajito. Es para que la expongas a quien la necesita. ¿Amén? Así que habla como la burra. Habla como la burra. No tengas temor, porque podés salvar una vida del infierno. ¿Amén? Dios bendiga tu decisión, mi amada iglesia.